Está con nosotros Alfredo Torres, que ha venido como siempre para repasar la última encuesta exclusiva para América Televisión, para Cuarto Poder, realizada por Ipsos Apoyo. Y vamos a ir, Alfredo, buenas noches, directamente a lo que usted quiere conocer, es decir, los resultados de esta encuesta. Intención de voto, en primer lugar. Si mañana fuera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Keiko Fujimori, 43%. Ollanta Humala, 39%. En blanco viciado, 11%. Y no precisa el 7%, 18%, entonces siguen indecisos. Simulación de voto a nivel nacional, urbano-rural, esto es con tarjeta. Fuerza 2011, votos emitidos 44.8%, votos válidos 51.4%. Gana Perú, votos emitidos 42.4% y votos válidos 48.6%. Blanco viciado 12.8%. Vemos la evolución de la intención de voto en esta segunda vuelta y la tiene usted en pantalla. Comienzan, en primer lugar, tenemos la primera vuelta y en algún momento se cruzan los candidatos en la segunda vuelta y llegamos hasta el último momento con 43-39. Esto, reiteramos, es intención de voto y la diferencia entre ambos resultados la vamos a comentar ahora con Alfredo Torres. Bien, Alfredo, lo que ocurre es que en la intención de voto Keiko Fujimori tiene 43, Ollanta Humala 39, 4 puntos de diferencia, mientras que en la simulación esta diferencia se acorta, digamos, aún dentro de los márgenes de el error estadístico, pero es bastante más reducida la distancia, es de 2.4%. ¿Hay un voto escondido en estas elecciones? Yo creo que son dos fenómenos paralelos. Por un lado, las personas que todavía permanecen indecisas hoy, están ya inclinándose un poco más para Humala. Digamos que los indecisos de la semana pasada se inclinaron para Keiko y por eso Keiko ha crecido respecto de la medición anterior. Sin embargo, todavía quienes están indecisos hay un poco más para Humala. Entonces, cuando vamos a la simulación con el ánfora secreta, esa gente termina marcando Humala. La otra manera de decirlo es que pueden ser efectivamente un voto oculto, ¿no? Es gente que en la encuesta nos dice que está indecisa o que va a votar en blanco y a la hora de la simulación efectivamente tiene una preferencia y la marca a favor de Humala. Eso hace que la brecha se acorte. Sin embargo, en los dos casos, tanto en la encuesta como en la simulación, estamos viendo un ligero avance de Keiko Fujimori respecto de las semanas previas. Que está exactamente en 2. ¿Cuánto? 2.8 es la diferencia en votos válidos, ¿no? De la simulación. En la simulación, que digamos que quizá es el número al cual más caso hay que hacerle, ¿no? O sea, digamos, en la encuesta es un poco más, pero como hay esta posibilidad de voto oculto o de indecisos que finalmente se decidan por un candidato, el número que hay que mirar con más detenimiento es este de acá. Porque además allí lo que se ve es que blanco viciado, que ya es lo único que queda, sí, es 12.8 y en cambio en la otra, entre blancos viciados e indecisos, lleva hasta 17. Así es. Entonces como que esos se van a uno u a otro en esta simulación que por eso nos dices es más cercana a un posible resultado. Así es. Y estos 2.8 de diferencia todavía están dentro del margen de error estadístico. Por lo tanto, todavía no podemos hablar de una ventaja clara o decidida a favor de un candidato o una candidata. Sin embargo, como decía, comparando con las mediciones previas, se ve una ligera tendencia creciente de Keiko y más bien una posición relativamente estable o estancada de Humala. Ahora, si las cosas siguen así, habrá que ser muy prudente a la hora de dar el flash informativo, ¿no? La boca de urna. Sí, la menor duda. Así que vamos a seguir viviendo el suspenso. Vamos a ver qué razones encuentran las personas para votar por uno u otro candidato. ¿Por qué razones votaría por Ollanta Humala? Representa un cambio, 46%. Es una persona nueva en el gobierno, 38%. Combatirá la corrupción, 36%. Tiene un buen plan de gobierno, tiene buenas propuestas, 34%. Pondrá orden, mano dura, 25%. Combatirá la delincuencia, 25%. Ayudará a los más pobres, 23%. Es sincero, dice la verdad, 17%. ¿Por qué razones votaría por Ollanta Humala? Seguimos, cambiará el modelo económico, 16%. Es un militar, 15%. Es honesto, no robará, 14%. No quiero que gane Keiko Fujimori, 10%. Tiene un buen equipo, 9%. Cambiará la Constitución, 7%. Es el menos malo, es el mal menor, 7%. Es una candidatura de izquierda, 6%. Toca ver cuáles son las razones que se mencionan más a la hora de votar por Keiko Fujimori.
Tiene un buen plan de gobierno, buenas propuestas, 37%. Es una mujer, madre, 35%. El buen gobierno que hizo su padre, Alberto Fujimori, 26%. Combatirá la delincuencia, 26%. Mantendrá el modelo económico, 24%. Está mejor preparada, 19%. Ayudará a los más pobres, 19%. Combatirá la corrupción, 18%. ¿Por qué razones votaría por Keiko Fujimori? Representa un cambio de 18%. Es sincera, dice la verdad, 18%. No quiero que gane Ollanta Humala, 14%. Es honesta, no robará, 14%. Pondrá orden, mano dura, 13%. Es la menos mala, es el mal menor, 13%. Va a dar títulos de propiedad, 13%. Tiene un buen equipo, 10%. ¿Por qué no votaría por Keiko Fujimori? Es hija de un condenado por corrupción, 42%. Es hija de un condenado por violación de los derechos humanos, 34%. Por las personas que la rodean, 30%. Estudió con plata de los peruanos, 23%. Es corrupta, 21%. Sería un retroceso para el país, 19%. ¿Por qué razones no votaría por Keiko Fujimori? No es sincera, 19%. No tiene buenas propuestas, no estoy de acuerdo con sus ideas, 17%. Es muy joven, 13%. Es mujer, 7%. Otro 4%. No precisa, 14%. La misma pregunta en el caso de Ollanta Humala. ¿Por qué razones no votaría por Ollanta Humala? Está vinculado con Hugo Chávez, 45%. Es autoritario, violento, prepotente, 35%. Es un militar, 26%. Sería un retroceso para el país, 25%. No tiene buenas propuestas, no estoy de acuerdo con sus ideas, 24%. No es sincero, 24%. Seguimos con ¿por qué razones no votaría por Ollanta Humala? No está preparado, no es capaz, 21%. Estaría en contra de la inversión privada, habría menos trabajo, 20%. Las personas que lo rodean, 13%. Es corrupto, 7%. Otro, el 3%. No precisa, 12%. Si lo obligaran a votar por algún candidato en la segunda vuelta, esto es para los que dicen que no quieren votar por nadie, ¿no? ¿Por quién votaría? Ollanta Humala, 23%. Keiko Fujimori, 22%. En blanco viciado, es decir, de ninguna manera votarían por Ollanta Humala o Keiko Fujimori, 38%. No precisa, 17%. Este cuadro es interesante porque significa que más o menos el 50% de los que dicen que no van a votar, podrían votar. Dos cuadros más tenemos. ¿Qué actitud tiene ante la candidatura de Keiko Fujimori para la presidencia de la República? Estoy totalmente seguro de votar por ella, 39%. Podría votar por ella, 12%. Probablemente no votaría por ella, 9%. Nunca votaría por ella, 37%. No precisa el 3%. ¿Qué actitud tiene ante la candidatura de Ollanta Humala para la presidencia de la República? Estoy totalmente seguro de votar por él, 35%. Podría votar por él, 10%. Probablemente no votaría por él, 8%. Nunca votaría por él, 43%. No precisa, 4%. Bien, aquí hay un resultado también muy interesante, ¿no? La diferencia entre quienes no votarían de ninguna manera por Keiko Fujimori y quienes no votarían de ninguna manera por Ollanta Humala. Keiko Fujimori 37%, Ollanta Humala 43%. A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho en esta segunda vuelta por modificar o descafeinar, como dijo Mario Vargas Llosa, sus propuestas, un 43% de los electores de ninguna manera votarían por Ollanta Humala. Sí, hay un tema de credibilidad, por lo visto, que lo perjudica, aunque también tiene problemas de credibilidad en la otra candidata. Y además creo que lo que ocurre es que la imagen personal de él, como hemos visto en las razones de no voto, no están tanto por sus ideas económicas en este momento, sino por una imagen de autoritario, violento, que por otro lado para algunos es una razón para votar por él, ¿no? Sí. Porque es la mano dura frente a la delincuencia y frente a la corrupción, pero a otros ese mismo carácter, ese perfil les preocupa, ¿no? Y también el tema de la vinculación con Hugo Chávez, que sigue ahí, ¿no? Dando vueltas como fantasma, como en el caso de Keiko, la vinculación claramente con su padre, ¿no? El primero en cada uno de los resultados es en el caso de Ollanta Humala, Hugo Chávez, y en el caso de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, ¿no? Por eso no Así votarían es. por ellos. Eso es muy interesante, no son factores externos. Y algo así como que son identificados como el padre en ambos casos, Así ¿no? es. Como el que está detrás, el que está por encima. Así es, el padre que hay que matar. Como decía Jorge Bruce en una columna. Así es. Y por el lado positivo, sí, más bien hay algunos cambios, ¿no? Porque el tema del padre, que era la razón principal para votar por Fujimori, por Keiko en la primera vuelta, ya ha dejado de serlo, ¿no? Al incorporarse nuevos votantes, aparecen otros temas, ¿no? Las propuestas. El tema de ser mujer, ¿no? Qué interesante. Y por eso es que tiene mucho voto femenino, ¿no? O sea, aquí hay un voto de mujer por
por mujer, ¿no? Que el cambio constituye votar por una mujer. En el caso de Ollanta, el cambio es porque es nuevo, ¿no? Porque representa a alguien que viene de fuera del sistema, que no es un político tradicional, ¿no? Un aspecto interesante de la encuesta, para hablar de la técnica que han empleado, es la llamada tasa de no respuesta. ¿Qué es la tasa de no respuesta? Bueno, este es un dato que efectivamente no se presenta mucho, eso está en la ficha técnica larga que casi nunca se puede leer en detalle, y tiene que ver con el hecho de que cuando tocamos puertas, evidentemente no todos nos abren la puerta. Hay gente que por razones de falta de tiempo, por razones de temor, digamos, seguridad, etcétera, no contesta las encuestas. Y el riesgo que hay es que algunos de los que no contestan la encuesta lo hagan por razones políticas, ¿no? Por vergüenza, digamos. Claro, por no querer dar su opinión, porque pueden sentir pues, que hay una gran presión social o mediática a favor de un candidato y no quieren responder a eso, o por, en otras circunstancias, temor, por ejemplo, cuando hay gobiernos más autoritarios, ¿no? Pero esto que siempre debe haber pasado, ¿está pasando más? ¿De alguna manera hay algún temor de que esto esté alterando el acercamiento a la realidad de la encuesta? En realidad los números son similares a otros procesos electorales. Tenemos más o menos un 40% de no respuestas. 40%. Es alto, 60% de las personas, 60% de las personas a las cuales les tocamos la puerta aceptan ser encuestadas, ¿no? ¿Y el 40% no? No, pero digo, por una serie de razones que incluyen falta de tiempo y temas de seguridad. No tenemos en este momento indicios para pensar que hay algún problema ahí, pero sí es una realidad que nuestras encuestas y todas las encuestas reflejan la opinión de los que contestan las encuestas. Claro, ¿no? O sea, es decir, este 60%. ¿Y han hecho algún estudio sobre este 40%? Es muy difícil porque son justamente los que no quieren responder. Claro, no quieren responder, ¿no? Claro, pero... Vamos a ver, perdón. No, digo, quizás sería interesante tratar de verificar por dónde es que van estos, a partir de la insistencia, no sé. Sí, sin duda, eso sería, vamos a tratar de hacerlo. O a partir del premio, no sé. Vamos a ver, eso ya se verá después de la elección. Vamos a ver otros cuadros. ¿Cuál de los dos candidatos presidenciales que están en la segunda vuelta diría usted que representa mejor el cambio? Ollanta Humala 43%. Keiko Fujimori 41%. Ninguno 10%. No precisa 6%. ¿Cuál de los dos candidatos presidenciales que están en la segunda vuelta diría que representa mejor la continuidad? Keiko Fujimori 52%. Ollanta Humala 21%. Ninguno el 12%. No precisa 15%. ¿Cuál de los dos candidatos representa mejor la modernidad? Keiko Fujimori 46%. Ollanta Humala 33%. Ninguno 10%. No precisa 11%. ¿Cuál de los dos candidatos presidenciales representa mejor el desarrollo? Keiko Fujimori 46%. Ollanta Humala 37%. Ninguno 9%. No precisa el 8%. ¿Cuál de los dos candidatos representa mejor la paz? Keiko Fujimori 45%. Ollanta Humala 33%. Ninguno 11%. No precisa 11%. ¿Cuál de los candidatos representa mejor la justicia? Ollanta Humala 40%. Keiko Fujimori 39%. Ninguno el 12%. No precisa 9%. ¿Cuál de los dos candidatos presidenciales que están en la segunda vuelta representa mejor el orden? Keiko Fujimori 42%. Ollanta Humala 41%. Ninguno 9%. No precisa 8%. ¿Cuál de los dos candidatos representa mejor la libertad? Keiko Fujimori 44%. Ollanta Humala 34%. Ninguno 11%. No precisa 11%. ¿Cuál de los dos candidatos presidenciales que están en la segunda vuelta diría que representa mejor la democracia? Keiko Fujimori 45%. Ollanta Humala 35%. Ninguno el 10%. No precisa el 10%. Bueno, en estos cuadros, allí sí hay mayores diferencias, ¿no? O sea, a la hora del voto están muy parejitos, pero aquí sí se encuentran, salvo en lo que es justicia, por ejemplo, que están muy cerquita. Sí, justicia, cambio, orden, pero en muchos otros atributos, como por ejemplo democracia y libertad, Keiko le saca como 10 puntos de ventaja a Ollanta, ¿no? ¿Eso qué cosa puede querer decir? Que en realidad, vista, digamos, hacia adelante, ¿no? Keiko da más tranquilidades que Ollanta, pero sin embargo tiene una resistencia muy grande por lo que representó en el pasado el régimen de su padre, ¿no? O sea, nuevamente es la preocupación por la falta de democracia y la corrupción que hubo en los 90s lo que al final frena el voto, porque cuando se mide independientemente del pasado, los atributos personales de cada uno hacia adelante, más, digamos, tranquilidad genera ella
que la que genera Ollanta, ¿no? Que es un poco lo que también, ya que estamos citando columnistas, decía hoy día Federico Salazar en una columna, ¿no? Ahora, lo interesante es que a pesar de ello, a pesar de todo el empeño que han puesto ambos candidatos en esta segunda vuelta, de todos los gestos que han pretendido dar al auditorio, a los electores, para cambiar la imagen que tenían de la primera vuelta y la que arrastran históricamente, en estos resultados hemos podido ver que básicamente la gente sigue pensando lo mismo de ellos que pensaba desde antes, ¿no? Sí. Es verdad, hay una tremenda resistencia a cambiar de opinión. Yo creo que la mayor parte de la población ya decidió. En realidad, ese voto tiende a ser bastante duro. Es difícil ahora que la gente cambie de opinión, y lo único que se está haciendo es afirmar más en sus posiciones iniciales, ¿no? Inclusive el segmento que está ya decidiendo votar en blanco o viciado, que también me parece que todavía quedan algunos ahí que van eventualmente a escoger, pero ya hay un núcleo duro que se va a quedar en el viciado hasta el final, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar esto ahí. La próxima semana será la última en la que podamos comentar encuestas. Seguramente estaremos, va a ser también la semana del debate. Y lo lamentable, tenemos que decirlo ahora, es que siempre nos quitan la posibilidad de comentar encuestas. La ley después del debate es muy importante. A la gente la posibilidad de enterarse, ¿no? Exacto, le quitan a la gente la posibilidad de enterarse de cómo se mueven las cosas después de algo tan importante como un debate presidencial. Eso podría definir muchas elecciones. Gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Alfredo, nuevamente. Hacemos una pausa.